Buenas tardes. Veamos, vamos a comenzar con esta conferencia. Tenemos invitada aquí en la Facultad de Psicología, en la División del Sistema de la Universidad Abierta, a Lorena Barajas. Lorena Barajas es licenciada en Psicología por la Universidad del Pedregal. Estudió la maestría de psicoanálisis en el Colegio La Carmelo de Psicoanálisis y actualmente está haciendo el Máster 2 en la Universidad de París 7 de Liderazgo. Lorena Barajas ha trabajado la clínica allá en París, en una formación clínica en los foros del campo lacaniano con nada menos y nada más que Colette Soler. En París ha visto a grandes personalidades del psicoanálisis actualmente en París, y ella nos va a regalar esta conferencia. Hoy va a estar aquí en México y mañana se regresa otra vez a París, o sea que es un gran honor para nosotros tenerla aquí en la Facultad de Psicología, aquí en la División del Sistema de Universidad Abierta, y su conferencia es El amor y los ideales. Muchas gracias, es todo un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy les voy a exponer un pedazo de una investigación acerca de los ideales, la función de ellos en relación al amor. Y les platico cómo empecé este recorrido, y fue a partir de que leí el banquete en el transcurso de leer el seminario 8. Y me surgió la pregunta principalmente acerca del otro, del amado, de la elección y bueno, qué es lo que me hace amar del otro, ¿no? Eso, y qué es lo que, bueno, para qué sirve el amor o qué es el amor en cuanto a la constitución del sujeto, ¿no? Y bueno, fue principalmente en torno al mito de la esfera que relata Aristóteles en el Lacónico, donde, como saben, había tres esferas, dos humanos pegados, eran dos hombres, dos mujeres y un hombre y una mujer. Este último era el andrógino, y bueno, se sentían grandiosos y planearon subir al monte Olimpo para desafiar a los dioses. Y el dios Zeus los castiga y le pide a Apolo que los divida, los separe y los esparza por el mundo. Y entonces es cuando estos seres ya divididos cobran el sentido de regresar a su estado anterior y buscar su complemento, ¿no? Bueno, lo interesante es que el corte que hace Zeus, que podría representar como el padre, ¿no? Entonces hace un corte y a partir de él nace el amor. Entonces el amor pues es un efecto de la decisión, es un efecto de la castración. Entonces eso responde, bueno, por ahí va a comenzar la investigación acerca de qué es el amor para la constitución del sujeto, ¿verdad? No el sujeto que es verdad eso. Y bueno, este mito igualmente me llamó la atención porque Freud lo utiliza en introducción, en una serie de principios de placer, para dar cuenta de la manera en que los sujetos nos dirigimos a la muerte mediante el automatismo de repetición, y así como hacer distinción entre las pulsiones yoicas o las pulsiones de muerte y las pulsiones sexuales o aquellas que se dirigen a la continuación de la vida. Posteriormente, este mismo mito es tomado, como saben, en el seminario 8, y Miller le otorgó el nombre de la irrisión de la esfera a la clase 6
del 21 de diciembre de 1960. Entonces, por un lado, Freud lo toma este mito para mostrar cómo nos dirigimos a la muerte, y lacanianamente esa figura es considerada como irrisoria, como imposible. Igualmente en el seminario de la transferencia, Lacan muestra lo imposible precisamente, que es irrisorio, precisamente muestra la imposibilidad de la complementariedad, y estas son como las ilusiones del amor y de pensar que el otro tiene algo que nos va a complementar, que tienen estos sujetos. Asimismo, en este seminario 8, va a marcar una distancia entre lo imaginario, entre el registro imaginario del amor que había trabajado en sus primeros seminarios, y para introducir esta cuestión del agalma, que tiene una connotación como del brillo fálico en el otro, y pasa a ser de lo imaginario, de la captura narcisista del otro, a el otro tiene algo que pasa a la cuestión del don. Entonces, trabaja algunos conceptos también freudianos, como la cuestión de la madurez y la madurez sexual, como si algunos otros teóricos lo habían tomado como aquello que tiene una completa relación, el órgano, con la sexualidad. Y Lacan pone que si realmente hubiera alguna maduración en cuanto a lo sexual, sería a partir del amor, a partir del don, como más. Bueno, entonces, a partir de esta figura del uno, me hace preguntarme acerca de dos. Uno para el sujeto y otro para el objeto. En cuanto al sujeto, ¿cuál es el valor en cuanto a constitución del sujeto? Ya que, ¿por qué esta figura, siendo tan antigua, sigue teniendo vigencia en el lugar común de hoy? ¿Y a quién se elige como objeto de amor? Es decir, siguiendo la lógica de este mito, ¿no? Si los andróginos fueron separados, sus rostros siempre habían estado contrapuestos, es decir, nunca se habían visto. Entonces, ¿cómo se iban a reconocer? ¿Cómo iban a saber que era el otro, que era su media hermana? Entonces, mediante qué lógica, mediante a qué razón uno elige. ¿Okay? Bueno, esto es principalmente las bases de mis preguntas sobre el sujeto-objeto. Y bueno, el primer texto a donde me metí fue Introducción al Narcisismo, en donde Freud define al narcisismo como aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual. Vale decir, lo mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima, hasta que gracias a estos manejos alcanza la satisfacción plena. Bueno, de esta definición habría que resaltar algunos ejes que iré desarrollando a lo largo del trabajo, como primeramente la noción del cuerpo y el objeto como medio de satisfacción sexual. Así, a partir de esto, es posible ubicar a la estructura narcisista como un eje de fijaciones, selecciones u orientaciones del sujeto frente a los objetos a partir de la satisfacción. ¿Y cómo plantear esta cuestión del narcisismo? Bueno, en un inicio, en el yo real, o sea, cuando naces, el sujeto se encuentra en un autoerotismo, donde es egoísta y recurre a la propia satisfacción sin necesidad de recurrir a un objeto exterior, y su imagen no se encuentra unificada.
Entonces, aquí hay antes, en el autoerotismo, donde no hay objeto, y posteriormente, en el narcisismo, comienzan los objetos. Y Freud dice que el yo tiene que ser desarrollado. Esto implica un trabajo psíquico para este fin, y es que a partir de la formación simultánea del yo y los objetos se establece la dimensión narcisista. Este concepto del narcisismo permite hacer una conexión necesaria entre la economía libidinal del sujeto y el objeto. Y Freud, paradójicamente, dice, en cuanto a esta repartición de economía libidinal, que un intenso egoísmo protege contra la enfermedad, pero al fin y al cabo hemos de comenzar a amar para no caer enfermos, y enfermamos en cuanto a una frustración nos impide amar. Es decir, hay una necesidad de repartir nuestra libido y hay una necesidad de que nos retorne a nosotros. El ser amado constituye la meta y la satisfacción narcisista, al mismo tiempo que el que ama ha resignado un fragmento de su narcisismo, está humillado y solo puede restituírselo a la vuelta del ser amado. Es decir, la libido tiene que circular y en este momento de la enseñanza de Freud, el yo es el reservorio original de la libido, desde el narcisismo primario, para posteriormente distribuirla y endosarla, investir a otros objetos, a partir del complejo de castración. El complejo edípico que da lugar a la represión. Y el autoerotismo, comienza la represión y se nace el yo y los objetos simultáneamente. Entonces hay una necesidad de ir mediando la investidura libidinal entre el yo y los objetos. Y inicialmente, Freud plantea el narcisismo primario como una originaria investidura libidinal desde la figura de His Majesty the Baby, donde el bebé es investido a través de los padres, pues son la reproducción de su propio narcisismo, y aún más, se les desea que no pasen por ninguna suerte penosa en la vida, tal como la enfermedad, la muerte, la renuncia a Dios. Y aún así, y aún más, llevan consigo mismo la consigna de cumplir los sueños irrealizados de los padres, es decir, la inmortalidad del yo se refugia en los niños. Igualmente, Freud, como sabemos, era médico y también ubica el narcisismo de una manera naturalista y lo ponen del lado de la autoconservación natural o el egoísmo necesario para la supervivencia. Esta cuestión de Majesty the Baby es como tratar al bebé como si fuera miembro de la realeza. Entonces el investimiento viene por el lado de los padres, de nosotros, ¿no? Esto correspondería al investimiento desde el gran otro al sujeto. En palabras lacanianas, corresponde al otro que inviste con deseos, los deseos no cumplidos, las expectativas, es decir, ya le da un lugar al sujeto donde viene a ocupar. Posteriormente, plantea un narcisismo secundario con efecto de la represión, donde hay que resignar cierto narcisismo y cederlo a otros objetos. Estos objetos amados también son elegidos de un modo narcisista, pues igualmente el ser amado constituye el fin y la satisfacción de la elección del narcisista del sujeto. Algunos eligen objetos de apuntalamiento o anaclítico, como sustitutos de la madre que se encargaba de la crianza, y bueno, este tipo de objetos es sobre todo elegido en la infancia, y conforme el yo se va desarrollando y va teniendo cortes narcisistas, se va independizando de ellos. Algunos otros eligen su objeto de amor según el modelo de su propia persona, es decir, son objetos sexuales en ambos casos, tomados de las vivencias de satisfacción de las pulsiones yoicas. Y en estas dos formas, Freud ubica una diferencia entre hombres y mujeres.
sé que ahora está un poco sensible la cuestión de los sexos y el feminismo y todo esto. Y bueno, no es que el psicoanálisis lo aborde desde una ideología, sino desde unas fórmulas, desde la manera en cómo uno está sexuado, desde fórmulas de la aceptación. Y sobre todo que los edipos son diferentes. Entonces tiene una relación a la falta diferente. Por ejemplo, bueno, si les agrada el tema, podrían ir buscando en la significación del falo. Ahí viene como bastante criticado de todo cuál es la diferencia entre ambos edipos. Pero bueno, Freud dice en relación a estos dos, hombre y mujer, que los hombres son más apegados a la elección de la madre que les protege, y las mujeres, cuando crecen y embellecen, se toman a sí mismas como objeto de amor. Y bueno, es decir, la elección de objeto ronda entre el ser y tener. Justamente entre el ser y el tener, que el sujeto siempre se está debatiendo como elecciones, entre las elecciones para aquello que mejor va a llenar su falta. Entonces, con la introducción del narcisismo secundario, la libido es prestada a otros sujetos como efecto de la represión. Y esta represión forma también un ideal. Es decir, recordemos que con la operación del Edipo, como operación simbólica, la metáfora paterna consiste en desplazar el goce y el deseo de la madre del niño para hacer que circule su deseo. Entonces, efecto de ello, el niño también tiene que renunciar a la madre y se identifica al padre como su madre. Y cuando la madre deja de interesarse por el niño, entonces el niño, que era su majesty the baby, se pregunta mediante qué otras formas puede hacer para seguir teniendo ese estatuto de su majestad. Entonces, ya como ha sido desplazado, mira a otras formas, a otras figuras que le representen o mediante las cuales pueda regresar a su estado original, y se forman estos ideales. Igualmente como en el Edipo tradicional, ¿no? Renuncias a tu madre por salvar algo de tu órgano, de tu cuerpo, y te identificas a tu padre para que después puedas tener alguna mujer como ella, ¿no? Entonces el ideal viene como como un efecto de la represión, es narcisista, y sobre todo que está ligada a la primera identificación con el padre. Sobre todo también que el ideal representa siempre un devenir del yo. Es una cuestión estructural que el yo nunca se encuentra acabado. Siempre se está liando, siempre se está asemejando a otras cosas. Igualmente, cuando el niño es descolocado del centro del deseo de la madre, se pregunta si quiere mi madre. Cuando vamos a ver en el fondo, cuando la madre va, viene, entonces se dicen estos cortes cuando el niño se pregunta por el deseo del otro, cuando se pregunta por el deseo por su deseo. Y sobre todo se pregunta qué quiere el otro y qué quiere el otro de mí. Cuestión en la cual el gran otro no puede responder por ello. Entonces es así como el otro da cuenta que al otro le falta algo, que el otro también está amarrado. Entonces en la barra del otro es donde se abre el espacio subjetivo,
para cada sujeto, donde se abre la posibilidad de ver un sujeto. Como saben, el sujeto a veces aparece y a veces no aparece, es intermitente, y aparece justamente donde lo gran otro está agarrado, es decir, en los momentos donde no hay un orden, no hay una constancia, no hay un otro que diga qué hacer. Entonces es ahí, en el momento subjetivo, es un momento ético donde aparece el sujeto y es una elección inicial. Bueno, esta pregunta de qué soy yo, qué soy para el otro, quizá algunos la han visto en el grafo del deseo, en el segundo piso. Cuando en el Quechua, donde Lacan lo toma de una novela italiana que se llama El diablo enamorado, donde el diablo se disfraza de mujer y se enamoran de él. Y en un momento pregunta qué quiere, pero lo importante de esta traducción es que es traducido con ¿qué me quiere? ¿Qué quieres? Sino con el ¿qué me quieres? Es que el sujeto se incluye un lugar en esa pregunta. Entonces, ya el sujeto, el pequeño sujeto, cuando deja de ser el centro del deseo, se pregunta por el deseo del otro. Y precisamente los ideales son una forma de respuesta a esta pregunta. Así podemos poner como punto de llegada que el ideal es un punto entre lo individual, lo social, entre el sujeto y el gran otro. Pues el deseo del sujeto es el deseo del otro, y precisamente porque pasan por estos puntos ideales. Es a estas figuras ideales que el sujeto se orienta como objeto de amor, y dice Freud que se ama aquello que hemos sido, hemos dejado de ser, o aquello que posee las perfecciones que carecemos y querríamos ser, la persona que fue parte de sí mismo, como por ejemplo Nico. Entonces, es decir, por el lado de la satisfacción narcisista hay una carencia, un intento de regresar a The Majesty de Baby, y el ideal es una manera de resurgir la fama. Es por eso que uno se orienta a que ama a estas figuras. Como recordamos en la primera en la definición que es como del narcisismo, viene la cuestión del ideal y de la imagen del cuerpo, y es que el ideal posee una imagen, y es a partir del cuerpo que uno se mima cual si fuese un objeto sexual. Es decir, la imagen del cuerpo tiene un valor y una satisfacción. La propia imagen es en sí un enigma a la verdad del sujeto, pues la imagen deja un resto y una falta como para poderla apropiar. Lo simbólico no alcanza, ya que hay algunos elementos que no son imaginarizables, como es aquello que representa la falta. No es imaginarizable, porque precisamente es algo que está sustraído. Entonces, no hay una completa aprehensión de la propia imagen, y Freud lo califica de luminoso este reconocimiento. Por ejemplo, cuando él cuenta que él relata que estaba en el tren y se vio el espejo y no se reconoció. O también, hay otros relatos acerca del doble, ese otro que no del gemelo malvado,
que refiere a esta inaprehensión de la propia imagen especular. Y es que, bueno, pues es toda una hazaña la aprehensión de la imagen especular de sí en el espejo, ¿no? Porque a condición de yo soy ahí, a condición de no estar ahí. Entonces hay un desdoblamiento, o sea, hay una operación importante de desdoblarse y aquella imagen que la representa es, pues no alcanza, ¿no? Porque la representación del sujeto no es evanescente, es metonímica. Entonces, una imagen no alcanza para representarla. Entonces, Freud, empezando con la cuestión del ideal, ¿cuál es el otro al que uno se orienta por estos brillos que prometen regresar a su Majesty the Baby? Pues uno se orienta a estos a estas figuras, pero la cosa va cuando uno se pregunta y le dicen así, es que no está tan guapo como dices, o no es eso que tú dices, o no es de alguna manera aquel que uno cree que está enamorado no es más, hay un fallo en el juicio, ¿no? Hay un fallo en aquello de atribuirle algunas propiedades. O sea, se recordarán cuando dicen, y yo anduve con eso. Bueno, pues precisamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo percibimos al otro? ¿Cómo percibimos al otro que supuestamente es el ideal y que nos va a salvar, pero que realmente no lo percibimos? Entonces, para trabajar la cuestión de la percepción, Lacan utilizó el esquema óptico, que más o menos saben cómo, los voy a mostrar, a ver si alcanzan a ver. Muy globalmente, este es un espejo redondo, y aquí hay unas flores y abajo un florero, ¿okay? Las flores y el florero están separados. Aquí hay otro espejo que es el espejo plano, que si uno lo ve mediante el espejo plano aparece ya junto el florero y las flores, ¿ok? Entonces, si viéramos o sea, las imágenes y nuestras percepciones no las podemos ver no les podemos ver como tales porque están desfiguradas. Necesitamos un espejo plano que nos ordene todas esas imágenes y les dé un poco de congruencia. De hecho, algunos pintores, como es el caso de la pintura de los embajadores, pintaron bajo el concepto de la anamorfosis, donde pintas un cuadro, pero solamente se ve desde un lugar específico. Es decir, solamente desde un lugar ordenado puedes acceder a la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué es este lugar ordenado? Pues son los significantes que vienen del otro, que nos dicen cómo es tal o cual imagen. Lacan ponía el ejemplo de un niño que le pegaban y si le decían no es una caricia, se pone feliz, si le decían no es un golpe, se pone triste. Entonces, las imágenes son un efecto o son percibidas desde lo simbólico.
¿Okay? Vemos así en este esquema como las dos, el cuerpo que representa el florero y las flores que representan el deseo, están unificadas cuando las vemos en un espejo plano. Entonces, así ya da así podemos percibir una imagen ideal, una imagen congruente, una imagen con sentido. Ya había tiempo. Entonces, esta imagen ya congruente, esta imagen ya unificada es lo que representaría el yo ideal. Es decir, es una forma completamente imaginaria. Mientras que el espejo plano, por donde pasan los significantes que nos ordenan las imágenes, corresponden al ideal del yo. ¿Okay? Uno es imaginario y uno es real. Entonces, podríamos pensar que ponemos al amado igualmente en estas dos dimensiones, tanto imaginariamente, tanto simbólicamente. Nosotros percibimos al otro como completo, como el ideal, como yo ideal, como las flores con el jarrón, y nos orientamos a esas figuras, pero ¿por qué? O sea, ¿qué significa para nosotros eso? ¿Qué representa para nosotros eso? Y bueno, lo vemos igualmente en el estadio del espejo, cuando es un momento muy particular, donde el niño se mira al espejo. Esta consta de tres tiempos. Uno, el niño se mira al espejo y voltea a ver a sus padres, o bueno, quien lo está cargando, ya que le diga: ese eres tú, ese eres un niño lindo. O sea, está siendo aquel que responde en el instante de la mirada, le está dando aquellos elementos por donde tiene que percibir su imagen para verse congruente, para verse solidificado, como en el espejo, como en el esquema de las flores. Entonces, después de que el niño se mira congruente, se aliena a esa imagen y bueno, pasa a tener una congruencia, y es por eso que se llama el estadio del espejo como formación del yo. ¿Okay? Entonces el acto, todo el evento de la formación del yo pasa desde el otro, desde el instante de la mirada, desde el otro que le dice: ese eres tú. Entonces hay un otro que es impersonal en el segundo tiempo, en el instante de que comprende que ese otro del espejo es yo, pero también tú. O sea, tiene una relación interpersonal, hay un transitivismo. Y después, en el instante de comprender, el niño asume la imagen, se guía hacia esa imagen y la asume, ¿no? Que esa es la cuestión de la identificación, asumir una imagen. Entonces, conforme a este desarrollo del estadio del espejo, sucede lo mismo, que uno se ve frente a una imagen ideal y corre a precipitarse y a tomar esa imagen. Ese es como a microscopio el movimiento de la identificación. Y Lacan lo pone en un ejemplo que es bastante asimilable. Dice: si hay que hacer de cuenta que es un rebaño de ovejas, y un rebaño
de ovejas, todas tienen una identificación, todas tienen una asimilación imaginaria, es decir, como los animales se ven su reflejo y bueno, lo ven imaginariamente, no hay una connotación simbólica que les diga tú eres ese, tú vas a ocupar ese lugar, qué quieres del otro, qué quieres, o sea, soy yo. Entonces, así como cuando el yo, que está tomado de estos elementos imaginarios de las investiduras de los otros objetos a quienes se ha identificado, es decir, el yo es un compilado de identificaciones. Entonces estos compilados dicen que es como si fuera un rebaño de ovejas. El yo se compara con el yo ideal. Entonces, así como un rebaño de ovejas, una lanza un balido, que es una señal de angustia, y todas corren hacia ese lugar, a donde han de precipitarse, en donde han de tomar esa imagen. ¿Ok? Entonces, bueno, si quisieran releerlo, está en el seminario 8, es la clase de el deseo y su relación, la angustia y su relación con el deseo, donde explica todo este movimiento entre las ovejas. Entonces, cuando el yo ideal se comparan, surge una señal de angustia que lo hace precipitarse y ir hacia y tomar el lugar de esa imagen. Y es así como sucede. Entonces, uno se orienta en el amor a estas figuras ideales que lo hacen pasar a otra cosa. O sea, que el otro, que el amado, tiene las figuras, representa una imagen que está dentro de su deseo y se orienta hacia ella. Y su imagen es una precipitación del devenir de su yo, porque nunca está acabado, siempre, en tanto que este yo ideal es un momento de la significación de su deseo, y el deseo es metonímico. Entonces es un momento efímero en el que uno se huye hacia adelante, huye hacia estas formas para identificarse y asumir esa imagen. Entonces, bueno, esa es ese es ¿cuál es la importancia para la constitución del sujeto de orientarse a estas figuras ideales y que le son amadas y que son importantes para su constitución y bueno, son continuamente elaborados estos movimientos. Eso es todo. Es que, disculpen, nos queda un poco tiempo, pero ¿alguien tiene alguna duda? ¿Entender bien? ¿Nadie tiene alguna duda? Dígame. ¿Qué pasa cuando, en este esquema de Majesty the Baby, qué pasa cuando el bebé, por ejemplo, es abandonado y no se le trata como un centro de atención? No, pues de todos modos recibe otros significantes. O sea, estos significantes que vienen, que hacen de la función del gran otro a donde el sujeto se aliena. O sea, si no es tratado como de Majesty y es tratado como desecho, de todos modos ese sujeto se va a alienar a los significantes que le dieron, que es del desecho. Y por ejemplo hay, no sé, identificarse con el desecho del otro ya sería como una melancolía, o sea, tiene sus diferentes efectos. De todos modos se aliena a los significantes. Será un paso. Por ejemplo, esta figura del espejo. En determinado momento yo puedo ver a una persona como
enamorarme de ella y creer que lo significa todo para mí, porque la estoy viendo a través de la estoy viendo de una forma. Si yo la viera a través de otra, por ejemplo el caso del espejo. O sea, le estás viendo a través del espejo plano. Exactamente, Sí, uno sí, era sí. el espejo plano Sí, y sí, el, sí. y El espejo cóncavo. el cóncavo. Sí. Entonces, bueno, recapitulando, es el espejo plano cuando ya se ve la realidad tal cual. No, es que nosotros nunca vemos la realidad tampoco. Bueno, perdón. O sea, nosotros vemos a partir, gracias a el espejo plano que nos ordena. Bien, el espejo plano da sí, el entonces, si en ese momento, no sé, hay algunos valores que está trabajando por su vida en un momento preciso, usted se verá a otras personas alrededor de esos significantes que está trabajando en su vida. Esa es como la lupa por donde pasa la imagen. ¿Sí? Está bien. ¿Qué relación tendrían los significantes con las imágenes? ¿Cómo? ¿Qué relación tiene el significante como imágenes? Pues nosotros vemos las imágenes a partir de los significantes. O sea, son los significativos que nos permiten ver. Un poco más específico, todos los huecos en lo simbólico se llenan con lo imaginario. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en los 3 tiempos del Edipo, cuando es muy pequeño el sujeto. Entonces, lo real lo aborda desde lo imaginario, ¿no? O sea, lo vemos en los mitos, igualmente, que las articulaciones simbólicas pasan también por algunas formas imaginarias, ¿no? O sea, es apalancar con lo imaginario una articulación simbólica. Bien. Si nuestra percepción de la realidad está limitada a nuestros filtros, en este caso el espejo, como profesionales, ¿cómo podemos dar asertivamente una opinión sobre un paciente? Si nuestra opinión de él de igual forma va a estar limitada a nuestra percepción. Pues es que esa es la importancia de un proceso personal. O sea, por ejemplo, yo lo diría que esa es bueno, no sé cuál sea su giro, pero o sea, esa es la importancia del proceso de un análisis, ¿no? De pasar por un análisis a devenir para devenir psicoanalista. O sea, no es que el analista deviene, es un proceso de un análisis, no es como estudie y saque su puestecito. Precisamente esa es la importancia del proceso analítico y el proceso personal, la experiencia. Bueno, yo tengo unas cosas que me llamaron la atención, que si pudieras a lo mejor darle cierta explicación al respecto, que creo que nos sería muy útil. ¿Cómo opera esta parte del ideal en la cura? En la medida que habías dicho acerca del lugar del amor, ¿no? Para la parte de lo terapéutico, ¿no? Y nosotros vinculamos al sujeto supuesto saber, ¿no? Desde algún ideal, ¿no? Que también supongo está fuertemente vinculado con los lugares de los padres, ¿no? Porque vinculamos al terapeuta, al analista, al clínico, para incorporar a todo el gremio desde esos lugares de los padres, ¿no? Pues es que precisamente la cura pasa por una caída de los ideales, ¿no? Es decir, cuando, o sea, haciendo como esta comparación entre algunas otras clínicas, algunos otros psicoanálisis, de identificarse con
el analista como fin de su análisis, pues eso no opera en el psicoanálisis lacaniano, ya que de donde se vislumbra la cura es precisamente a la caída de los ideales y despejar el deseo de las formas, ¿no? O sea, el yo ideal ya no funciona, hay una caída también de la transferencia, hay una caída de los objetos y bueno, simbólicamente si hubiese una caída pasaría por identificarse a su propio síntoma. Pero bueno, más a donde se dirigiría la cuestión del amor, no sería a amar a alguien por el brillo fálico que presenta, porque ahí porque solamente es un momento, sino a despejarlo y amarlo precisamente por la falta. Ese brillo sería como imaginario, ¿no? Sí. Entonces, la cura se dirige a despejar despejar el deseo de los objetos y dejarlo sostenido. ¿Qué sería un ejemplo de brillo fálico? ¿O cómo? Pues así como, ¿por qué te gustaría un chico? Así pues por ejemplo, vemos que en el área de la ciencia, estamos en una universidad, el saber es un brillo fálico, ¿no? Es decir, el otro sabe mucho, empezando por el supuesto saber, que ese es un brillo fálico que le supones al analista, por eso es supuesto. Ese es un ejemplo muy bueno. Entonces se da por entendido que lo que tú buscas en la otra persona es precisamente de lo que careces. ¿A eso te refieres? O sea, de complementar. Sí, de alguna forma, sí. O sea, en tanto que uno carece, uno busca. En tanto que uno ve algo que le gusta, es que pues sí son, es lo anhelado. Como dice Freud, uno ama lo que quisiera ser. Es como el complemento, ¿no? La pérdida de cuando, por ejemplo, Zeus los partió, como que separa una parte de lo que eras tú el total. Sí. Y entonces en la búsqueda que vas constantemente, vas tratando de volver a tener el complemento, ¿no? Sí, o sea, lo que te hace falta. Sí, esa es precisamente la intención, ¿no? Esa es la intención. Pero precisamente lo que Lacan dice en el seminario 8, que no hay ahora sí que no hay relación sexual entre sujeto y objeto. No hay una relación, pero tiene efectos, como lo es la transferencia, como es el supuesto saber, lo de suponerle al otro, esos son los efectos que tiene ese ideal, esa ilusión. Cuando hablas de la caída de los ideales en el proceso de cura, ¿para la caída de los ideales deben de venir la creación de nuevos ideales o hay una negación de esos ideales? Más bien como que ya no crecen los ideales. Entonces se vuelve una apatía divina. No, tampoco, sino que es como darle a cada uno su precio, ¿no? Su lugar. O sea, que no existan los ideales, no decir que no hay ideales significa ser apático, porque si no ya se vuelve nihilista, sin sentido y apático, sino que pues hay entender las cosas. Estar causados, no ir por no un objeto causa, sino el deseo lo causa uno. El deseo despejado es la causa misma, o sea, el deseo es la causa misma. Poder atravesar la angustia, poder atravesar el deseo sin ningún otro objeto, ese es el
el reto. ¿El deseo despejado podría llegar al punto de conformidad? ¿De conformidad? ¿Cómo de conformidad? Ajá, pues que hasta cierto punto llegan tus expectativas y de ahí ya no esperas nada más. Pues es que sí esperas, pero no en cuanto a objetos. Que sí, el ideal y el objeto están separados. O sea, no es que uno ya no esté conforme o apático, sino que tiene sus propios ¿cómo decirlo? Sí, está causado para sí mismo, para su propio deseo. Sería más bien para saciar el deseo en vez de conformar algo, ¿no? Sí, totalmente. Eso, desear el deseo, que es la primera identificación, el deseo al deseo, que es un sujeto. O sea, elegir, tener elecciones inconscientes, subjetivas, despejarse de la demanda. Bueno, pues eso es todo el trabajo analítico. O sea, despejar la demanda, despejar los objetos, trabajar su deseo. Ese es deseo y el deseo. Perdón, mencionó en algún momento que se ama aquello que hemos sido, lo que se quisiera hacer, y creo mencionó otra. Se ama aquello que hemos sido, lo que quisiera ser. Bueno, lo que hemos dejado ser, aquello que posee perfecciones que carecemos, que querríamos ser, y a la persona que fue parte de sí mismo. Eso que se refiere a los hijos. Sí. Ok, pero esto entonces entraría dentro de lo que son los ideales, ¿no? O sea, como ideal yo amo o podría amar a lo que yo fui en el pasado o lo que deseo ser en el futuro, ¿no? Que sería parte de los ideales. Gracias. Entonces no podemos amar sin un ideal. Sí, seguramente sí. O sea, ese es el ideal. Pues es que ese es el ideal de brillo fálico, ¿no? Pues ese es el amor fálico, pero también está el amor femenino, el amor místico, el amor que ahora sí que hay formas que no pasan por el fálico. Eso sí, tendríamos que ver es tema de fórmulas de la aceptación, ¿no? Pero del otro lado está lo femenino, lo fálico, lo femenino, lo místico y la psicosis, ¿no? que están a un lado del fálico. Pero atravesar lo fálico, por ejemplo, el místico atraviesa lo fálico y el psicótico simplemente lo concluye. O sea, son distintas relaciones con la lógica fálica. Pero sí, yo creo que sí hay. De hecho, esta investigación es de la primera parte, ¿no? de la enseñanza de del 1 al 8. Está mi imaginario del 1 al 7, a partir del seminario 8, que introduce la cuestión de la galma como el don, lo simbólico, y ya por el 17, por el 18, 19, en el 20 ahí dice que trabaja la fórmula de la sexuación, ya empieza a hablar acerca de lo místico. Entonces, yo creo que sí, Bueno, ya estamos a tiempo. ¿Te parece dos preguntas más? Sí. Por favor, aquí, aquí primero. Se planteó en toda la conversación que va de la mano el amor con los ideales, y por lo que he leído de Lacan pinta lo real como la locura. Entonces,
Bueno, es lo que he entendido. Entonces, un amor neto tocando la realidad, o nos vamos a los ideales para no sentir el amor real y rayar en la locura. ¿Cómo? Es que es un poco complicado, porque primero, locura no es lo mismo que psicosis, ¿no? O sea, en algunos hay algunos momentos que se hace la distinción y otros que no. Pero vamos a suponer que no es lo mismo. Entonces vamos a afirmar que no es lo mismo. Entonces la locura estaría más también está la locura romántica o la locura por la pasión del significante, ¿no? Que ese es más bien yo pensaría la locura, la pasión por el significante. Ahora amar hasta la locura, amar hasta la muerte, totalmente tiene una correlación totalmente con esta del significante. Y Lacan en los primeros seminarios, en el primer seminario, habla acerca de las pasiones del ser, precisamente como toca al amor, al odio y a la ignorancia. Y es una pasión del ser por no querer saber nada de aquello de su falta. Es decir, el amor al saber es precisamente mantenerse en la ignorancia. Entonces, está el amor hasta la locura, es llegar a una ceguera de no querer saber acerca de su falta. Es decir, creerse que su objeto hay una total relación con el objeto, y por fluir la no relación. Eso yo creo que es como lo es. Gracias. ¿En algún momento podemos alcanzar la estatura para despejar el deseo del objeto? O sea, como que siempre estamos buscando tener esa correlación entre el ser y el tener. Pues es que o sea, yo creo que ese es un trabajo de un análisis, ¿no? Pero también decir que solamente se puede mediante un análisis suena un poco radicoso. Entonces, yo personalmente sé que esa práctica trabaja esa cuestión de despejar los ideales, pero yo no digo que haya otras que funcionen así, ¿no? Igual hay otras personas que no están tan eclipsadas en ese asunto del objeto, ¿no? O sea, pero si algún día tienes la altura, pues ahí sí es como cada uno. Pues quiero nuevamente agradecer